Saludo. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Familia, muy buenas noches. Bienvenidos. Gracias, Caleb. Siempre es un privilegio, un honor, una bendición enorme, tremenda. No me cansaré de darle gracias a Dios por ustedes, por cada uno de ustedes. Son la razón de ser de este humilde programa. Gozamos, disfrutamos mucho de encontrarnos, de vernos, de saber que están ahí, de que abren sus puertas, ¿no? Para que la palabra del Señor entre en sus hogares y esa semilla de grandeza pueda crecer, florecer y llevar mucho fruto. La finalidad de un creyente cristiano que ha aceptado a Jesucristo y aún está con vida es que llevemos fruto. Si no, el Señor ya nos hubiera recogido ya. Una vez que ya salvos, nos hubiera llevado, hermano. El siguiente día que te arrepentías, ya nos llevaba el Señor. Pero si nos ha dejado acá es porque tenemos que llevar fruto. Para llevar fruto. Para llevar almas para el reino de los cielos. Un saludo enorme para los hermanos, amigos que pueden vernos en diferido a través del YouTube y los que pueden ver también a través del Facebook Live. Y obviamente la familia cautiva que está aquí en el Zoom cada noche al pie del cañón. Qué tremenda bendición. Anoche estaba, gracias a la tecnología, Pastor Willy Arce desde Costa Rica estaba predicando para nosotros. Y esta noche, Pastor Juan Alemán, un viejo amigo mío, un gran amigo mío, eh, estará predicando desde Oxapampa, Perú, una provincia a unas 8, 9 horas, 10 horas de acá de Lima. Desde Lima hasta allá unas 10 horas en bus. Ahí vive nuestro querido pastor Juan Alemán y desde allí él estará compartiendo esta noche. Es un honor reunirnos para poder aprender y conocer más de nuestro Señor. Un abrazo enorme para Jaycee en Cocochó, mejor dicho en Guadalupe, ¿no? Y todos los que nos ven a través de esta señal. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, entregando este tiempo al Señor, como debe ser, sin hacer que lo sagrado se vuelva común. Que no sea, pucha, tenemos que reunirnos, ¿verdad? Sí, pues, ya, conéctate, ¿no? No, sino que todos podamos venir a esta reunión con expectativas y las expectativas altas de que vamos a recibir del Señor cosas grandes. El Señor dice que proezas haremos con Él, que nosotros no estaríamos aquí si el Señor no tendría algo asombroso que hacer con nosotros. Así que vivamos con esa expectativa grande y preguntémosle al Señor, ¿dónde te voy a servir? ¿Cómo quieres que te sirva, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Igual que cuando Pablo tuvo su encuentro con Jesús de la manera más traumática, él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Interesante, ¿verdad? Que pueda ser nuestra pregunta esta noche al volver a cama. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Dónde quieres que te sirva? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, amado Señor, en esta noche nuestro corazón se llena, se hincha de gratitud ante ti, Señor, por tanto amor, por tanta bondad. Padre, nos hemos levantado en esta mañana después que tú has cuidado nuestro sueño. Te has preparado nuestro nuevo amanecer de un día de trabajo. Ya estamos volviendo, Señor, a casa, ya estamos en casa, ya estamos listos para escuchar tu tierna voz.
para ser ministrados por ti, Señor. Queremos entrar al trono de tu gracia, al lugar santísimo, con manos limpias y un corazón puro. Quita de nosotros toda carga, todo pesar, toda duda, todo temor, toda angustia, toda opresión. Rechazamos todo pensamiento negativo y todo espíritu de distracción sea quitado ahora. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, en cada hogar de nuestros hermanos que esta noche están conectados al programa. Bendícelos, papá. Si hay enfermitos en casa, que esta noche sean sanados. Si hay falta de recursos, hay angustia financiera, Señor, que seas tú supliendo toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Amoroso Dios, si hay oprimidos por el diablo, que esta noche puedan tener libertad. Todos los oprimidos por el diablo sean liberados esta noche. Aquellos hogares que tienen problemas matrimoniales en su hogar, Señor, que tú puedas poner el equilibrio, el balance, que puedan establecer la armonía en esos hogares y que puedas tú ser glorificado en esos hogares, que esos hijos puedan ser criados en el amor tuyo, Señor. Padre nuestro, Padre amoroso, oramos por nuestros hermanos pacientitos, Señor, que están esperando su sanidad. Señor, que seas tú bendiciendo, tocando cada cuerpo y sanando y restaurando a todos ellos en el nombre de Jesús. Tú los conoces, a Gina, a Luis Alfonso, a Celso Corcuera y también a nuestro hermano Juan Bustíos. Ya está mejor, ya está sano, pero deberíamos seguir orando por él, orando por Rafa, nuestro querido Rafa, que esperamos que puedan deliberar la justicia a su favor y que pueda salir en libertad. Amoroso Dios, sé tú ayudando y bendiciendo a nuestro hermano Rafael en el nombre de Jesús. Eterno Padre, oramos por nuestro pastor Juan Alemán, que hoy tiene el honor, el privilegio, la bendición de compartir tu preciosa palabra. Él lo hace por más de 40 años, pero yo sé que cada vez que él va a compartir, él tiene nuevas expectativas de cómo vas a obrar, Señor, a través de él. Gracias por la vida de él, de Toñita, su esposa, de sus hijos. Bendice su hogar, oh Dios, y sé tú proveyendo, Padre, para que nunca falte nada en su casa. Amoroso Dios, entregamos este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Una vez más, amados hermanos, muy bienvenidos la audiencia del Zoom, del YouTube y del Facebook también. Es un tremendo honor reunirnos, juntarnos la familia para poder aprender de nuestro Señor. Pastor Juan, buenas noches y bienvenido. Usted ya es de casa. Por favor, comparta lo que el Señor ha puesto en su corazón. Buenas noches a todos los que están conectados. Sí, Max, hoy quiero compartir algo que el Señor me ha dado para poder transmitirlo a ustedes, Amén. que esta palabra pueda ministrar cada una de vuestras vidas. Y tiene usted su Biblia ahí cerca, por favor, en Mateo capítulo 14, a partir del versículo 22. Mateo 14, a partir del versículo 22. Dice la Escritura: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. En este pasaje que acabamos de leer, hay mucha enseñanza. El tiempo se dilataría bastante para poder compartirlo, pero quiero rescatar 4 palabras que brotan de este texto. Hay otras palabras, pero quiero compartir 4 palabras que brotan de este texto, y la primera de ellas es la oración. Jesús había estado ministrando a una multitud y les dijo a sus discípulos que vayan adelante de él a la otra ribera del río o del mar. Y él se quedó despidiendo a la multitud y subió al monte a orar. Esto, hoy meditando en esto, le decía al Señor: Señor, qué diferentes que somos a ti. Oramos que queremos parecernos más y más a ti. Algunos están en todo el proceso de ir creciendo en su vida espiritual, en su vida cristiana, y van a entender esto. Pero aquellos que ministramos la palabra del Señor, aquellos que tenemos la bendición de haber sido llamados al ministerio cristiano, le decía al Señor: Señor, hablo de mí, voy a hablar de mí. Cuando programo en la congregación una campaña, viene un pastor invitado, hay alegría, expectativa en la congregación, y hay personas que manifiestan una fe en Jesucristo, entregan sus vidas al Señor. Cuando termina la reunión, ya se va la gente a sus casas, y con el pastor invitado y algunos otros hermanos que sirven a Dios, inmediatamente nos vamos, salimos y llevamos al predicador a cenar. Vamos a comer. El Señor no hacía eso. El Señor, después de haber estado con una multitud, enseñando, predicando, sanando, liberando, Él despedía a la multitud. Y luego se iba a orar. ¿Qué le parece? Muy diferente a nosotros, ¿cierto? Terminamos la reunión, vamos a tomar el café, vamos a cenar, a ver qué cenamos hoy. Y pensamos en la comida, pero el Señor se iba a orar solo. Meditaba en esto hoy en la mañana y le decía al Señor: qué diferente que somos de ti, Señor. Qué importante es la oración. Orar. Dice un pensamiento: vivir sin orar es vivir sin Dios. Vivir sin orar es vivir sin Dios. Y también me llama mucho la atención de un pastor y teólogo como Matthew Henry. Él oró a Dios y le dijo:
he tomado la resolución de clamar a ti en todo momento, hasta el fin de mis días. No pasará un solo día que no me oigas. Es tremendo. No pasará un solo día que no me oigas. Compartía la vez pasada y también a un grupo de hermanos, el día domingo, y compartía, ya muchas veces se nos ha enseñado en la vida cristiana que debemos sentir la presencia de Dios. Pero en el contexto bíblico es todo lo contrario. La vida cristiana consiste en que Dios sienta nuestra presencia, porque Él está presente siempre. Él llena el cielo y la tierra con su gloria. Él dijo, donde están dos o tres congregados, yo estoy allí. Su presencia está garantizada. Lo que no está garantizado es la presencia nuestra. Como decía Matthew Henry, no pasará un día sin que no me oigas. La oración. Y decía otro pastor muy conocido, decía, la mayor necesidad de la iglesia de hoy, no es de liderazgo, ni de dinero, sino de oración. La oración. Orar, amados, es un privilegio, es un honor, no es una carga, no es un mandamiento rígido, no, es un honor el poder buscar al Señor en oración. Y en este texto que hemos leído, brota esa palabra, la oración. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Es bueno orar en la congregación. Es bueno orar en la célula, en el grupo pequeño, como usted le llame. Es bueno orar, pero no hay nada mejor que orar a solas con Dios. Tú y Él, cara a cara, con el Señor, abriéndole tu vida, tu corazón. Un escritor latinoamericano decía que todos tenemos tres tipos de vida. La vida pública, la vida privada y la vida secreta. Y es verdad, cuando entramos al aposento, al cuarto, a la habitación de oración, es para exponer delante del Señor la vida secreta. Este soy yo. Así pienso yo. Así siento yo. Así obro yo, Señor. Necesitamos estar a solas con Dios, arreglar cuentas con Él, ser transparentes en esa vida secreta que nadie más conoce, sino Dios y tú. La segunda palabra que brota de este texto es la palabra tormenta. Se levantó una tormenta, un viento fuerte que sacudía la barca donde estaban los discípulos. En la vida, mis queridos hermanos, vamos a enfrentar dificultades, como estos discípulos de Cristo, algunos de ellos cuajados en el mar, hombres del mar, pescadores, que conocían de tormentas, de vientos fuertes,
sabían de su labor, de su profesión, eran conocedores, pero en este momento esa tormenta sacudió su vida y sacudió su fe. A veces pensamos que somos hombres y mujeres de fe, y a veces hasta podemos sentirnos en las nubes, como hombres o mujeres con autoridad, con fe. Pero es cuando aparece una tormenta que nos sacude, cuando realmente se va a poner a prueba nuestra vida espiritual. Y ahí sabremos si realmente tenemos fe. Los discípulos fueron probados en esa tormenta. La barca era sacudida fuertemente. Nuestra vida cristiana, si tú eres un cristiano verdadero, vas a ser sacudido. No solo una vez, todas las veces que sea necesario, para que tu fe sea probada. Algunos van a ser sacudidos más fuerte que otros, pero de todas maneras, sacudidos al fin y al cabo. Y vamos a necesitar de aferrarnos al Señor y recordar sus mandamientos, recordar sus promesas y recordar sobre todo cómo es el Señor. Vamos a enfrentarnos a tormentas en la vida, tal vez un problema familiar, tal vez un problema en el trabajo, o tal vez un problema en el ministerio, en la labor que realizas para Dios, o tal vez un problema físico, una enfermedad que sacude tu vida. Vas a enfrentar una tormenta y necesitarás acercarte a Dios. No hay otra salida. Algunos dicen que Dios tiene la última palabra. Bueno, quiero decirle que ese pensamiento no es del todo correcto. Dios no tiene la última palabra. Dios tiene la primera, la segunda, la tercera. Por algo, el Señor es el alfa y la omega, el principio y el fin. Sigue Dios. Dios no es una alternativa, Dios es todo. Dios no es lo último, ¿cierto? Ya probé esto, ya probé lo otro, ya busqué solución en esto, ya toqué una puerta, ya toqué otra, y bueno, nada, resultado. Bueno, pues, me acercaré a Dios como la última palabra. No, Dios tiene todas las palabras del alfabeto. El primero y el último, el alfa y la omega. La tercera palabra que brota de este texto es fe. La fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Recuerdo en la primera experiencia en el ministerio pastoral, allí en la iglesia de los Olivos, una iglesia pequeña que iba creciendo. Y teníamos oración todos los días a las 6 de la mañana. Un día de oración, antes de orar, yo les daba un devocional de unos 5 minutos. Y luego entrábamos a orar. Y recuerdo que en ese corto devocional les hice una pregunta a los hermanos. Le dije, hermano, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y nadie me respondía. Yo éramos más o menos unos 15 personas que estábamos. Decía, ninguno sabe qué es la fe.
Pero había entrado un hombre que dormía en la calle, como un loquito, algo así. El ¿Te Che. acordarás, Max? El Le Che. decíamos el Che, El Che. el Ya, sí me Che, acuerdo. el Che. El Che entró a la oración y se sentó allí en la última fila. Ahí estaba sentado. Y yo le pregunté a los hermanos, hermano, ¿qué es la fe? Y el Che me levantó la mano. Y yo no le hacía caso porque dije, este está medio chifladito y aquí me va a arruinar la oración. Así que él levantaba la mano y yo no le hacía caso. Por último, al ver que los hermanos no sabían qué era la fe, por lo menos no me respondían, le di la palabra al Che y el Che me dijo, nenito, porque así se expresaba él. Ya, sí, sí, sí. Nenito, me dijo, nenito, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me dejó pasmado. Él sabía lo que era la fe. Eso es la certeza, la convicción. ¿Entienden? Y quiero decirle algo. Dice la certeza de lo que esperas. No lo tienes, pero la esperas. La convicción de lo que no ves. Lo que estás esperando. Lo que estás pidiendo, lo que estás anhelando, no lo ves. Pero lo que sí se ve es la fe. ¿Recuerdan ustedes de aquel hombre que fue llevado por el techo, fue bajado hasta donde estaba el Señor en una casa enseñando? Y el Señor dice, al ver la fe de él, la fe es algo visible, porque la fe te lleva a una acción. La fe no es pasiva, la fe se mueve. En este texto se habla de la fe. Y resulta que los discípulos ven al Señor caminar sobre el agua, caminar sobre la tempestad. El agua estaba agitada, el mar estaba agitado. Y ellos dijeron, es un fantasma. Todavía creían en eso. Es un fantasma. Y el Señor le dijo, no, soy yo, no temas. Y Pedro dijo, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Ven, le dijo el Señor. Y Pedro salió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas, así como el Señor caminó sobre las aguas. Pero dice aquí la Escritura que al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Pedro era un hombre de mar, pescador. Él sabía nadar, pero aquí el mar estaba agitado. Y él sabía que iba a morir. Sálvame, Señor. El Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos amados, su fe era poca, pero le sirvió para ser sacado del mar. Cuando tenemos poquita fe, esa fe nos sirve para sacarnos de apuros. Nos encontramos atascados en un hueco, en un hoyo, en una cueva, y le decimos, Señor, sálvame. La poquita fe que tenemos nos sirve para salir del problema. Pero si tuviéramos una fe mayor, una fe más grande, nos serviría para caminar sobre las aguas, para caminar sobre las tempestades. ¿Me estás entendiendo? Aún si tuvieras poquita fe, Dios te oye. Dios te oye. Porque Pedro le dijo, sálvame. Y después el Señor le dice,
hombre de poca fe, hombre de poca fe. Dios escucha a los de poca fe. Cuando claman a Él, Dios los ayuda, pero a los de mucha fe los hace caminar sobre las tempestades. No te van a milanar las tempestades. Muy Vas a estar firme, vas a estar fuerte. Puedes caminar sobre ese problema familiar. Puedes caminar sobre ese problema del trabajo. Puedes caminar sobre ese problema del ministerio. Puedes caminar sobre la enfermedad, sabiendo que el Señor está allí contigo, que te ha dicho, ven. Y la última palabra es la palabra adoración. La adoración. Dice aquí la Escritura que cuando ellos vieron que el mar, el viento se calmó, entonces los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. En el momento cuando ellos se dieron cuenta que Jesús de Nazaret no solo era el Hijo del hombre, sino el Hijo de Dios. Era Dios. Era la divinidad. Y solo la divinidad puede ser adorada. Y ellos lo adoraron. La adoración no sucede en una montaña o en una congregación, sino en lo interior de la persona. Vuelvo a repetir, la adoración no sucede en una montaña o en una congregación, sino en lo interior de una persona. Muchas veces tendremos que adorar desde el dolor, desde la angustia, desde la necesidad, desde el desierto de nuestra vida. Tendremos que adorar. La adoración es exaltar al Señor. Adorar al Señor es exaltarlo. La adoración no es para expresar lo que sentimos, sino para expresar lo que Dios es para nosotros y lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Saben, amados hermanos? Esto lo hablo con profundo respeto. Cuando yo conocí la palabra del Señor, cantábamos una canción que decía, en Egipto esclavo fui, sí, sí, oh sí. En Egipto esclavo fui del vil faraón, etc. Y yo lo he cantado muchas veces. Aún ya ejerciendo el pastorado, les he hecho cantar a los hermanos. Pero a través del tiempo uno sigue aprendiendo. Y una de las cosas que he aprendido es que Israel puede cantar en Egipto esclavo fue. Pero nosotros, los cristianos, tenemos que cantar de la experiencia que hemos vivido con el Señor. Y no hay muchas canciones que hablen de la experiencia del pueblo cristiano, de la experiencia que hemos vivido y que seguimos viviendo con el Señor. Por eso, la adoración es para expresar nuestra gratitud, nuestro amor y expresar quién es Dios para nosotros y lo que Él ha hecho y seguirá haciendo. Si tu vida no adora a Dios, tampoco tus labios lo harán.
Y como decía un escritor, la adoración pública sin adoración, sin adoración privada, es solo una actuación. Repito, la adoración pública sin adoración privada es solo una actuación. Adora al Señor en el secreto, en el cuarto, en la habitación. Adora al Señor. Y quiero terminar diciéndole que hace muchos años atrás, en una reunión de oración, le dije a los hermanos, vamos a reunirnos en pequeños grupos de 5 personas y no le vamos a pedir nada a Dios, solo vamos a adorar. Y ya, a mí me tocó estar en un grupo, a mi esposa en otro grupo, y bueno, diferentes hermanos en diferentes grupos. Pero lo curioso fue que después, ni siquiera de 30 segundos, la gente no tenía nada que decirle a Dios. Y algunos empezaron a elevar sus peticiones. A uno de esos hermanos le cogí del hombro y le dije, hermano, no es para pedir, es para adorar. Pero muchos no saben adorar a Dios. Y necesitamos aprender a adorarlo. Para que usted tenga motivos para orar, vaya a la Biblia. Le aconsejo leer el libro de los Salmos. Y ahí su corazón va a ser inspirado para adorar al Señor. ¿Sí? Construya. Este es un consejo que le doy. Construya un altar para Dios. Una hermana me dijo, ¿cómo es, pastor, eso de que el altar? ¿Cómo es? Digo, ¿ha leído usted en la Biblia que Abraham iba rumbo a la tierra prometida y donde Dios se manifestaba, él levantaba un altar, ¿cierto? Piedras sobre piedras y un altar. Iba por otro lado y Dios se manifestaba, otro altar. Y la Biblia en el Antiguo Testamento está lleno de altares. Yo le decía al Señor, ¿cómo podemos nosotros ahora, los del Nuevo Testamento, construir altares de adoración? Y el Señor me dio una idea. Tu altar puede ser un cuaderno donde anotas en 3, 4 líneas lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios te ha enseñado, del peligro que te ha librado, de la enfermedad que ha sanado, de las cadenas que Él ha roto. Escribas 3, 4 líneas con la fecha y lo adores. Cuando menos pienses, tendrás un cuaderno que se va llenando de los motivos de adoración. Y te servirá a ti en tus momentos de angustia, momentos de dolor, cuando la tormenta sacuda tu vida, para ir a ese altar y ver todo lo que Dios ha hecho y vuelvas a recordarlo y vuelvas a adorar al Señor. Un día ese cuaderno servirá de testimonio para tus hijos, para tus nietos, y ellos sepan, en ese cuaderno sepan ahí qué es lo que hizo Dios contigo, Amén. con tu familia. Amén. Es un altar. Gloria a Dios. Un altar. Me sorprendió gratamente hace unos meses atrás, y una hermana, porque esto ya lo enseñaba en otro lado, una hermana me dijo, pastor, ¿recuerda cuando usted enseñó del altar, de hacer un cuaderno para anotar todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida?
Sí, le digo, recuerdo. Yo lo he hecho. Y ya llevo un cuaderno con anotaciones de todo lo que Dios me enseña, de lo que Él está haciendo en mi vida, de todas las maravillas en mi familia. Y lo tengo allí y algunos de mis hijos lo han leído y se han quedado sorprendidos de lo que estaba escribiendo. Le digo, hermana, eso va a quedar como un testimonio, un altar de lo que Dios ha hecho en ti. Bien, hermanos, otra palabra muy importante, ¿no? La oración, la tormenta, la fe, la oración. Que Dios nos ayude a crecer en todos estos aspectos de nuestra vida. Vamos a orar. Padre Celestial, Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por este pasaje de la experiencia que vivieron tus discípulos en el mar. Tal vez la experiencia nuestra sea diferente, pero hay tormentas que han sacudido o están sacudiendo nuestra vida. Y ayúdanos a crecer en la fe, para que el viento, para que el movimiento de las aguas no nos hundan, sino podamos caminar sobre las aguas, triunfante, y terminar en la orilla, adorándote, y poder decir a viva voz, verdaderamente, eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, mi Salvador. Bendice a mis hermanos Gracias, Señor. conectados a esta hora. Bendice sus vidas, sus familias. Sí, Señor. Bendice su vida de oración. Ayúdanos en medio de las tormentas a que crezcan en su fe y a que en lo más íntimo de su vida, en el lugar secreto, te adoren en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, Pastor Juan. Nunca dejamos de aprender y el Señor nunca deja de sorprendernos, ¿verdad? Sí, así Cada es. día vamos aprendiendo algo. En algunos lugares, digamos que así de visita, de turistas, hay unos cuadernos grandes, enormes, donde las visitas ilustres se registran, ¿no? Sí, Sería sí, bueno, sí. justo de lo que acabas de compartir, Pastor. Creo que voy a comprarme un libro grande, un cuaderno grande, y voy a tener acá en la casa. Y todo el que pasa por aquí, que ponga ahí su nombre, la fecha y para qué vino o qué recibió. Interesante, de paso que uno va poniendo también cada día lo que el Señor está haciendo en su vida, ¿no? Las Sí, oraciones es un altar. contestadas, ¿no? Así es. Las oraciones de grupo, las oraciones personales, eh, tantas cosas que el Señor hace en nuestras vidas, de lo que nos libró del peligro, de la desgracia, del fracaso, de cómo nos hizo atravesar la tormenta, que nos dio paz en medio de la tormenta, que nos llevó como las águilas a levantar alas y volar sobre las tormentas, que nos hizo como un Así es. salmón para poder nadar contra la corriente, ¿no? Que es el Señor el que de alguna manera es el que nos lleva de la mano. Si no, estamos fregados, estamos perdidos. Si Así no es. tenemos, si no estamos sujetos de la mano del Señor, simplemente nos perdemos, hermano. El mundo nos absorbe, nos va a succionar, pero de la mano de nuestro Señor tendremos todo asegurado. Gracias por compartir esta noche, Pastor Juan. Siempre tenemos algo que aprender y tú eres una persona que en 40 y tantos años pastoreando sabes muchas cosas que nosotros gustosos queremos aprender. Un abrazo enorme para ti, para Toñita, tu esposa, para tus Gracias. hijos, que el Señor los bendiga. Pastor Juan, un abrazo Gracias. para todos, familia, que el Señor los bendiga.
si papá Dios, si el Señor lo quiere mañana, en este mismo horario, con una porción más de su preciosa palabra. Hasta mientras, que el Señor los siga bendiciendo. Bendiciones, familia.